Cuando introducíamos el concepto de mediana, decíamos que era el valor que se encontraba en la mitad de los datos. Esto es, aquel valor que, una vez ordenados los datos, escribiendo cada uno de ellos tantas veces como se repita, aquel que ocupa la posición central, esa es la mediana. Sin embargo, en ocasiones no te quedaba uno, te quedaban dos datos en la posición central, en cuyo caso la mediana era la semisuma, el punto medio de esos dos datos, la suma de esos dos datos divididos entre dos. O sea, que la mediana se calcula a partir de calcular la mitad de los datos y ver cuál es el dato que ocupa esa posición. En el caso de un número de datos par, ya sabes, la semisuma de esos dos datos. Eso lo podíamos hacer también con una tabla. Se buscaba el n medios en las frecuencias absolutas acumuladas. Si no estaba, era el primer dato cuya frecuencia absoluta acumulada superaba n medios. Si n medios sí que aparecía entre las frecuencias absolutas acumuladas, la mediana era la semisuma del dato correspondiente a esa frecuencia absoluta acumulada más el siguiente. Perfecto. Vamos a generalizar entonces ahora esta idea para definir los cuartiles, los deciles y los percentiles. Para los cuartiles, en lugar de dividir entre 2 como hacemos para la mediana, lo que haremos es dividir entre 4. Cuart, 4. Y entonces, como dividimos entre 4 los datos, tendremos un cuartil primero, denotaremos por Q sub 1, un cuartil segundo y un cuartil tercero. Entonces, Q sub 1, ¿qué será? Será aquel dato, la idea de Q sub 1 será aquel dato que deja la cuarta parte de los datos debajo de él. La cuarta parte de los datos es n dividido entre 4. ¿Qué sería Q sub 2? Pues sería aquel dato que deja las dos cuartas partes de los datos debajo de él. Observa que 2n partido 4, si simplificas, es n medio, o sea que el cuartil segundo coincide con la mediana. ¿Y quién sería Q sub 3? Aquel que deja las tres cuartas partes de los datos por debajo de él. Para calcular, lo podemos hacer utilizando la tabla con las frecuencias absolutas. Ojo, en esta tabla de frecuencias absolutas, después lo vamos a ver en un ejemplo, solo incluiremos los datos cuya frecuencia absoluta sea distinta de 0, o sea que aparezcan. Entonces, ¿cómo se haría? Pues simplemente buscamos en la tabla n cuartas, 2n cuartos, que es n medios, o 3n cuartos, según hagamos para Q sub 1, para Q sub 2 o para Q sub 3. Si ese valor no aparece, el cuartil correspondiente sería el dato cuya frecuencia absoluta acumulada supera a n cuartos, 2n cuartos o 3n cuartos respectivamente, y si el valor aparece, la semisuma de ese dato más el siguiente. Cuartiles. También podemos hacer deciles. Deciles dividimos entre 10. Por lo tanto, deciles vamos a tener decil primero, decil segundo, decil tercero, hasta el decil noveno. Para cada uno de ellos, pues lo mismo. ¿Qué es el decil primero? Pues aquel dato, la idea sería que deja la décima parte de los datos por debajo de él. Decil segundo sería aquel que deja las dos décimas partes de los datos por debajo de él, o sea, n partido 5, y así sucesivamente. ¿Cómo se calcula? Pues a partir de una tabla con frecuencias absolutas acumuladas, lo mismo, de mirar si ese valor aparece entre las frecuencias absolutas acumuladas. Si no aparece el primer dato que supera frecuencia absoluta acumulada al valor correspondiente, y si aparece pues la semisuma de ese dato con el dato siguiente. Bueno, deciles, pues percentiles, más de lo mismo. Percentiles, 100. Dividimos entre 100. Luego percentiles tenemos percentil primero, percentil segundo, hasta el percentil 99.
para el percentil sub k? Es aquel dato que tiene por debajo el k% de los datos. O sea que tendremos que calcular k% de los datos y, como siempre, mirar en la tabla las frecuencias absolutas acumuladas. Si no aparece el primer valor que supera a kn partido por 100 en frecuencia absoluta acumulada, y si aparece, pues sería el dato correspondiente más el dato siguiente partido por 2. Muy fácil. No hay que liarse con esto. Puede parecer complicado, pero así resulta muy sencillo. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. ¿Y vamos a ver un ejemplo cuál? Pues el que nosotros habíamos trabajado ya, que es el de las notas de los alumnos de una clase en el examen de matemáticas. Entonces, vamos a construir la tabla de frecuencias absolutas y repito que solo escribimos aquellos datos que aparecen. O sea, no escribimos, si se dice las notas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no escribimos aquellas notas que no las ha obtenido ningún alumno. Para esto es obligatorio hacerlo así. Bueno, pues vamos a poner los datos. X sub i, F sub i. Y aparece el 0, que aparece, como vemos, una vez. El 1, que aparece una vez también. El 2, que aparece una y dos veces. El 3 no aparece, no se pone. El 4 sí que aparece una, dos, tres veces. El 5, que aparece una, dos, tres veces también. El 6, que aparece una, dos, tres, cuatro veces. El 7 aparece una vez. El 8 aparece dos veces. El 9 aparece dos veces. Y el 10 aparece una vez. Vamos a calcular 1 más 1, 2, más 2, 4, más 3, 7, más 3, 10, 14, 15, 20. Perfecto. Ya calculamos una nueva columna, es la última que vamos a calcular ahora, con las frecuencias absolutas acumuladas. Bueno, pues las frecuencias absolutas acumuladas serían de 0, 1, del 1, 1 más 1, 2, recuerda que es la frecuencia absoluta de ese dato más todos los anteriores. Del 2 sería 2 más 1 más 1, nos quedaría 4, 7, 10, 14, 15, 17, 19 y 20. Siempre la última frecuencia absoluta acumulada es el número de datos. Vamos a calcular cositas aquí, ¿no? Vamos a calcular la mediana. Bueno, esto ya lo sabíamos hacer. Entonces, para calcular la mediana, haces la mitad de los datos, calculas cuánto es esto. 20 partido de 2, que es 10. Nos vamos a la tabla y miramos. ¿Existe algún dato con frecuencia absoluta acumulada 10? Sí, que es 5. Luego la mediana es el 5 más el siguiente, 6 partido 2, el punto medio entre esos dos. 5 más 6 partido 2, bueno, ya sabes que eso es 5,5. El punto medio entre 5 y 6. Ya tenemos la mediana. Vamos a por más cosas. Ahora vamos a calcular el cuarto. Ay, perdón, aquí se han ido cosas. Voy a recuperar. Que el ordenador a veces, en lugar de ayudar, pues lo que hace es estorbar. Segundito. Así. Vamos ahora con el segundo cuartil.
Pero para el segundo cuartil dividimos los datos entre 4 y entonces el segundo, el 2/4 de n. Pero el segundo cuartil es aquel que te da las 2/4 partes por debajo de los datos, pero eso es lo mismo que n medio. O sea, el segundo cuartil siempre es igual a la mediana, es 5,5. Ahí no hace falta hacer nada. De hecho, el segundo cuartil te da lo mismo que el quinto decil y te da lo mismo que percentil 50. Esto 5 partido 10 de los datos y esto 50 partido 100 de los datos. O sea, la mitad de los datos. ¿Vale? Seguimos. Ahora vamos a calcular el cuartil tercero. Como es un cuartil, dividimos por 4. Y el tercero es aquel dato que tiene por debajo las 3/4 partes de los datos. ¿Sabes? Que eso es la idea. Entonces, ¿esto cuánto te da? 3n dividido entre 4, pues sería 3 por número de datos, que es 20, partido 4. 20 entre 4, 5, por 3, 15. ¿Tienes algún dato con frecuencia absoluta acumulada 15? Pues sí. Pues entonces, el cuartil sería ese dato más el siguiente, partido 2. Seguimos. Vamos a calcular ahora el cuarto decil. Para ello, dividimos los datos entre 10 y buscamos aquel dato que tienes los 4 décimas partes de los datos por debajo de él. Pues que es el cuarto decil. Recuerda, decil el cuarto. Y esto sería 4 por 20 partido por 10, que es 8. Entonces buscamos, ¿existe algún dato con frecuencia absoluta acumulada 8? Como ves, no. ¿Cuál es el primero que lo supera? Frecuencia absoluta acumulada, 10. Luego tendríamos que el decil cuarto sería 5. Observa que el decil cuarto coincidiría con el percentil 40, porque 4 partido 10 es lo mismo que 40 partido 100. Finalmente vamos a calcular el percentil 95. O sea, queremos el 95% de los datos por debajo de él. Calculamos esto de aquí y esto nos queda 95 por 20 partido de 100. Y esto te queda igual a 19. Vale, entonces buscamos 19 entre las frecuencias absolutas acumuladas. Como ves, está aquí. Luego este percentil sería ese dato más el siguiente partido por 2. 9 más 10 partido por 2, que te queda 9,5. Bueno, y con esto yo creo que queda suficientemente claro. De todas formas, en las matemáticas.es, en mpdf.es y en los problemas adicionales, pues vas a ver más ejemplos para el cálculo de mediana, que ya lo hemos visto, y de los cuartiles, de los deciles y de los percentiles.